Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias inicialmente al doctor Gabriel Vélez por esta amable presentación. Agradecer y darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan a esta hora para compartir acá conceptos alrededor de nuestro trabajo y nuestra actividad en la parte de ganadería. Quiero agradecer antes de iniciar también muy especialmente a la Asociación Nacional de Jueces por este espacio que nos abre para compartir todos estos conceptos y estas experiencias, y muy especialmente a Mayra por el acompañamiento y la ayuda y la dirección a cada de estas actividades virtuales. Iniciamos entonces el día de hoy con nuestra charla que la hemos denominado Ganado Cebú y Cambio Climático. Adaptación es la clave. Básicamente orientados a hablar de las bondades de esta raza cebuina, del porqué de la raza cebuina en estas condiciones tropicales, cuál es su fortaleza, pero también tocar un poco ese tema del cual no nos podemos abstraer en el día de hoy, que es importantísimo, es las condiciones de cambio climático, un factor determinante en nuestra producción como es el factor climático para las condiciones agropecuarias y con los cambios que estamos viviendo últimamente en todas estas condiciones. Vamos entonces a dividir nuestra charla o a tratar de partirla, dividirla en unos 3 bloques principales que nos indiquen el dónde, el cómo y el qué. Primero, en dónde estamos, ubicar nuestras condiciones generales y particulares. ¿Cómo está un poco esta situación? No, sabemos que esta, digamos, no es nuestra especialidad, esta parte climática, pero desde el punto de vista, desde la visión, digamos, de la parte agropecuaria, abordarla un poco para poderla entender y a partir de esto más tratarnos de enfocar en el tipo de ganado que en nuestro concepto y en nuestro consenso debemos producir para estas condiciones. Un ganado que se comporte mejor ahí, que sea, tratar de que sea un ganado que se acople más, que se adapte más y que sea más eficiente. Nuestra ubicación, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos ubicados nosotros? Será la primer parte de esta conferencia. Las zonas térmicas que nos determinan, entonces encontramos que nuestra posición, y ahí la marcamos con esta línea amarilla, encontramos la posición de la línea ecuatorial en donde nos encontramos nosotros y que son estas condiciones las que rigen nuestro clima. Ustedes ven hacia dónde va atravesando esa línea, una línea que parte, digamos, podríamos decir en dos el continente africano, y más hacia la zona del oriente, pues llega a esta zona insular. En esta vamos a ver más adelante un pequeño listado en donde se muestra qué países están sobre esta línea y digamos quiénes entonces serán los del potencial ganadero en esta zona. Vemos entonces la zona de origen de nuestros ganados cebuinos, la India y el Brasil, digamos que son los ejes de partida de estas razas cebuinas, nuestras razas índicas originales, la raza Cancres, el ganado Nelore, el ganado Bucerá, parten desde ahí, desde la India, llegan posteriormente a nuestro continente, hacen unos núcleos importantes en Brasil, y ahí migran hacia México y los Estados Unidos, en donde se forma posteriormente la raza Brahman, que es la que importamos luego nosotros de esos sectores. Vemos entonces las otras zonas donde hay principalmente ganadería y donde encontramos Brahman. Vemos la parte sur del Brasil, la parte de Sudáfrica, al sur del continente africano y en Australia. Y al norte, la línea roja, vemos en los sectores pues, de Norteamérica, de Estados Unidos, una línea que atraviesa también por España, Italia, alguna parte de Europa y Asia, en donde también encontramos razas que han llegado luego a complementar los trabajos que se hacen en nuestra zona tropical. Y más al norte, donde está la última línea roja más pequeña, pues las islas inglesas, la zona de Alemania, donde vienen razas como el Angus, el Hereford, el Simmental y otras razas.
simplemente para ubicarnos a la distancia a la que estamos y a la diferencia de condiciones en la que nosotros estamos y debemos producir. Y el porqué a veces digamos, de las condiciones tan diferentes de producción, de forrajes, de climas y de adaptación. Sobre esta línea ecuatorial, entonces encontramos estos países que vemos ahí a la izquierda: Ecuador, Colombia, Brasil, Gabón, Congo, Uganda, Kenia, Somalia, Maldivas e Indonesia, en donde obviamente, pues digamos que el principal productor de ganado en esa zona sería Colombia. Brasil, podría uno decir, no, Brasil tiene un inventario más grande, pero la zona de Brasil que está sobre el Ecuador es la zona selvática, la zona del Amazonas. El ganado en Brasil no está en esa zona. En Brasil el ganado está en su zona media y en la zona sur. Para Brasil, todos sabemos que es un país supremamente extenso, un país supremamente grande. Entonces, realmente en la zona ecuatorial, digamos, los que más presencia ganadera podríamos determinar que tenemos somos nosotros, y por eso nuestras condiciones muy especiales y diferentes. Vemos entonces nuestras condiciones de biodiversidad. Colombia ocupa el segundo puesto a nivel de biodiversidad a nivel mundial, atrás de Brasil. Vemos entonces que eso nos ubica con unas condiciones muy especiales en este término de biodiversidad. Vemos también cómo Colombia es el primer país en aves y orquídeas, el segundo en plantas, anfibios, mariposas, peces y peces de agua dulce, el tercero en palmas y reptiles y el cuarto en mamíferos. Un país realmente muy especial en esta parte de biodiversidad y de número de especies. Pero también vemos la cantidad de especies que están amenazadas acá. Hay 798 especies de plantas amenazadas y 313 especies de vertebrados amenazados, además de unas 75 especies, 74 especies de invertebrados amenazados al día de hoy, lo cual nos da entonces una radiografía de que estamos ubicados en una zona muy rica en diversidad, pero que realmente es una zona que está amenazada por el manejo que le venimos dando, y esta imagen yo creo que podría representar muy bien esa situación. Podríamos decir nosotros que con estas condiciones de biodiversidad, las cuales compartimos con países como Brasil y como estos países amazónicos, estamos ubicados en los pulmones del mundo, pero que también estamos afectando duramente esos pulmones, como se ve en la fotografía, con el manejo que les estamos dando. ¿Cómo estamos? Sería la segunda parte del segundo bloque de esta charla, antes de adentrarnos en la parte que más nos compete, que es la parte de selección y tipo de ganado que se ajuste a las condiciones. Y hoy en día hay una serie de fenómenos que llaman mucho la atención. Son estos fenómenos climáticos que se han denominado como cambio climático, y que esta imagen creo que también lo representa muy bien. Venimos de unas épocas en donde los climas eran mucho más estables, las temperaturas eran diferentes, unas condiciones muy marcadas y mucho más predecibles de las que se presentan en la actualidad, pero aproximadamente desde la década del 80, inicios de los 90, se nos venía anunciando que se venían posiblemente cambios en toda esta parte climática, cambios de temperaturas, cambios en las estaciones, cambios en las precipitaciones, una serie de cambios importantes que al principio tal vez no le prestamos mucha atención, no veíamos venir, pero que yo creo que hoy son toda una realidad, y yo creo que quienes estén involucrados en esta parte de producción agropecuaria lo estamos viviendo y sintiendo, y algunos sufriendo de manera muy marcada. Definimos entonces, o la definición de este cambio climático, como el conjunto de variaciones globales en las condiciones climáticas de la Tierra. Estos cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y afectan los diferentes parámetros climáticos. Hoy en día las escalas de tiempo no son tan diversas. Ustedes y nosotros todos hemos vivido en los últimos años el escalamiento y la frecuencia con que se nos están presentando estos fenómenos, en donde hay cambios de temperatura, de precipitación, de nubosidades de hora luz día.
Y estos fenómenos se presentan por causas, se denomina en esta definición por causas naturales, y en los últimos siglos también se ha debido a la influencia de la actividad humana. Cambios climáticos se han presentado en la Tierra, pues, digamos que durante todo el tiempo de vida de la Tierra, de funcionamiento de la Tierra. Nos competen pues los últimos y son los de los que tenemos mayor registro y digamos los que hoy en día nos están afectando para nuestras producciones y negocios. ¿Cuáles son los efectos o los principales efectos del cambio climático sobre la agricultura? Cambios en los regímenes pluviométricos, o sea, la disminución o los aumentos en algunas zonas de las lluvias, que causan muchas dificultades para la parte agrícola y obviamente ganadera, porque pues nuestro negocio es un negocio de agricultura de pastos. Nosotros realmente somos unos cosechadores, productores y cosechadores de pastos con nuestros ganados y transformadores de ellos. El otro cambio importante son las sequías y las inundaciones, obviamente también a consecuencia de estos cambios en los regímenes pluviométricos, y el cambio en la distribución geográfica de plagas y enfermedades. Esto se viene presentando muy marcado en estos últimos años. Plagas que eran, digamos, estaban muy establecidas en algunas zonas y en algunos cultivos ya se han vuelto comunes para otras regiones donde no se presenta y para otros cultivares. La frecuencia y el grado digamos, de intensidad de ataque de estas plagas creo que es muy marcado. En estos últimos años, digamos, la constante, cuando uno habla con las personas que están alrededor en otras explotaciones ganaderas y de otras regiones, todo el mundo se está quejando que tiene graves ataques de mosca, de garrapatas, de plagas en los pastos, de gusanos cogolleros, de, bueno, una cantidad, inclusive plagas que uno antes tenía referencia de otros pisos térmicos, ya los encuentra en la zona también de trópico bajo. Bueno, en fin, hay un cambio muy marcado en todas estas presentaciones de plagas. Y pues, por último, digamos, dentro de las principales afectaciones son en las grandes cantidades de CO2 absorbidas por los océanos, causan acidificación, influyendo en la salud de los océanos y en aquellos cuyos medios de vida y nutrición dependen de los océanos, que finalmente somos todos. Aunque no estemos en las regiones costeras, nosotros tenemos una gran dependencia y nuestros sistemas dependen mucho también de la estabilidad de nuestros océanos. Entonces es un factor bien importante. Las temperaturas, de las cuales también nos hemos venido quejando. Este es un informe de la NASA, de los ubicado pues a finales del año pasado, de los 10 años más calurosos a nivel global que registran ellos ahí en anomalías de temperaturas. Fíjense que los últimos 3 años a la derecha de más temperatura, donde las temperaturas inclusive subieron a más de 1 grado centígrado de diferencia con relación a las temperaturas promedio de los años anteriores, se presentaron en 2015, 2016 y 2017, lo cual nos marca la frecuencia y periodicidad y la proximidad de estos años y el alza de la temperatura tan marcada que venimos teniendo en los últimos periodos. Ustedes observan la curva, la presentación de los años anteriores, años 98, 2007, 2009, 2013, 2005, 2010, como tenían una frecuencia muy diferente, y en los últimos años se hace muy marcado este aumento de la temperatura, teniendo promedios arriba del grado centígrado, que eso digamos, a nivel global causa una cantidad de desbalances que son los que estamos realmente viviendo. Todos sabemos que estos fenómenos se marcan mucho por la temperatura de los océanos y la parte climática. Particularmente para nuestro país, el informe es que la temperatura viene subiendo en las diferentes regiones, en el noroeste Pacífico, Amazonía, Orinoquía y la región andina, que es la región montañosa nuestra, arriba de 1 grado de temperatura. Y los cambios en la precipitación. Encontramos algunas zonas en donde se está aumentando la precipitación, como la zona del Pacífico, que es muy húmeda, pero también la Amazonía, la región andina, con unas consecuencias, digamos, graves, porque este aumento de pluviometría en estas zonas de montaña, sabemos la cantidad de desastres que crean, que después todos aguas abajo también las sufrimos. La región de la Orinoquía también con un mayor índice de precipitación, pero miren en la zona norte,
la zona noroeste nuestra, cómo las precipitaciones vienen descendiendo a 1.1% con relación a los promedios. O sea que nuestra zona norte se está haciendo cada vez más seca y es muy común cuando uno conversa con los productores que están en esta región del Cesar, del sur de La Guajira, Atlántico, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Sucre, estos departamentos que se ven influenciados por esta zona climática, como los veranos cada vez los reportamos más fuertes, más largos, y unas temperaturas más altas. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un verano en algunas partes de 6 meses, algunos inclusive más. Este año fue un verano más corto, pero con unas temperaturas supremamente altas y que pues trajo también unas consecuencias muy graves en la desaparición de fuentes de agua, quebradas, caños, ríos, represas, todos estos reservorios de agua se vieron muy afectados este año con unas consecuencias gravísimas para el negocio. ¿Cuáles son las estrategias que se proponen entonces para mitigar y enfrentar este estrés por sequía y las elevadas temperaturas? Estos son pues, resúmenes de, digamos, estudios y propuestas de varias entidades que realizan investigaciones para este tipo de fenómenos, básicamente la FAO y otro tipo de entidades. Las propuestas entonces son los cambios en los cultivares o en las variedades de pasturas, sean más tolerantes a la sequía y a la salinidad. Somos muy propensos a estar en nuestra investigación o en nuestro averiguar de las pasturas, siempre a estar muy ligados es muy común uno en los chats, en estas capacitaciones, todo el mundo está preguntando que qué porcentaje de proteína tiene el pasto. Solamente eso. ¿Qué proteína tiene el pasto? ¿Qué proteína tiene el pasto? Pero casi nadie está investigando qué tanto tolera la sequía, qué tanto tolera la salinidad, qué tanto tolera la acidez, ¿cierto? ¿Qué digestibilidad tiene el pasto? ¿Cómo se comporta en suelos ácidos? ¿Qué tanta recuperación? ¿Qué tanta agua necesita ese pasto para saber si en la región donde yo estoy tengo la cantidad de agua para cosecharlo eficientemente? Y por eso es que encontramos que en muchas explotaciones de estas, digamos, ligadas más a la moda o a la sugerencia comercial, terminan sembrando pastos que no se adaptan, pastos que permanecen muy enfermos, con bajas producciones y que rápidamente desaparecen con unos costos altísimos, porque sabemos lo que vale hoy estar haciendo renovaciones de praderas en nuestra explotación. Cambios en las fechas de siembra y condiciones de manejo de pasturas y cultivos. Antes era para casi todos nosotros en las diferentes regiones teníamos unas épocas de siembra muy fijas, muy digamos, para las condiciones de nuestro país. La entrada de agua en términos generales era para el mes de abril. Hoy muchos de nosotros hemos tenido la mala experiencia de preparar terrenos y sembrar en abril, creyendo que las aguas vienen cerca, y hemos perdido cantidad de semillas y de preparaciones de tierras para cultivos por los cambios de estas fechas de siembras. Casi que hemos tenido que migrar hacia siembras del segundo semestre, porque ya en el primer semestre no le adivinamos a cuándo va a llegar el agua. Lo que antes era muy fijo, entre los meses de abril y mayo siempre teníamos agua para nuestros cultivos y nos atrevíamos a sembrar. Hoy muchos hemos perdido siembras por esta nueva condición. Optimización de la irrigación y fertilización. Y cuando hablamos de eso, no solo uno podría pensar, estamos hablando de pivotes, de mallas, de este tipo de riegos, cuando hablamos de la irrigación, y no tiene que ser solamente irrigación. Por eso hay una cantidad digamos, de sistemas o de tecnología o de recursos que se pueden utilizar para irrigar tierra, aparte del método pues mecánico o con riegos pues muy costosos o modernos, que podría decir uno. Hay otras opciones como son la cosecha de aguas. En alguna ocasión con el doctor José Víctor Chaín, incluso, que aprovecho para saludarlo si está de pronto por ahí, tuvimos la oportunidad en tierras de la zona norte de ver cómo cosechaban agua para estas épocas de verano mediante las curvas de nivel. Y la fertilización que podemos hacer con nuestros mismos ganados, manejando unos mejores sistemas de pastoreo, los sistemas más rotacionales, más intensivos, con pastoreos racionales, pastoreos de ultra alta densidad, otro tipo de pastoreos diferentes al extensivo, en los cuales podemos
aprovechar esa condición de fertilizante de nuestros ganados. Selección de ganado, toma de registros y razas adaptadas, importantísimo, y de eso básicamente se trata nuestra charla. ¿Cómo podemos nosotros adaptarnos con una selección de ganado y un tipo de ganado a estas condiciones nuevas de climas y de alimentación? Tomar los registros es fundamental porque es lo que nos ayuda a determinar si el ganado está trabajando de manera eficiente o no. El ganado nos muestra en sus índices qué tan cómodo está, nos lo muestra en sus intervalos entre partos, nos lo muestra en sus pesos al destete, en su producción de leche para quienes tienen la opción o la oportunidad de ordeñar. Y la adaptación es fundamental, más hoy aún más, porque las condiciones de clima son cada vez más extremas. Antes podíamos darnos algunas largas con los sistemas de cruzamientos, inclusive sobrepasar porcentajes. Hoy yo creo que el clima nos pone un techo cada vez más bajo y tenemos que cuidar muy bien la adaptación. Y dentro de las razas que consideramos adaptadas, también hay que cuidar la conformación y el tipo de ganado que tenemos. Y una herramienta importantísima, que la tenemos muy a la mano, pero que a veces tal vez no la aprovechamos de la mejor forma, no la intensificamos, es la siembra de árboles. La siembra de árboles es fundamental para el confort del ganado, para adaptarnos a estas condiciones nuevas de nuestro clima. Me pareció muy interesante agregar esta diapositiva, este slide, en donde muestran las condiciones de humedad relativa y de temperatura y lo que causa esto en vacas de leche. Obviamente esto es para vacas especializadas en producción de leche y para razas taurinas. Pero miremos cómo estas razas, aquí se marca muy bien en este cuadro, es muy fácil verlo, en este cruce entre temperatura y humedad relativa, como las vacas europeas, podríamos denominar así, están cómodas hasta aproximadamente los 22 o 25 grados de temperatura y 30 a 40% de humedad relativa. Cuando subimos la temperatura un poco más, o la humedad relativa un poco más, empieza un estrés ligero que se puede marcar hasta los 35 grados siempre que la humedad relativa sea baja y hasta los 27, 28 si las humedades son del 70-80%, que son muy comunes en nuestra zona. Y miren, para que no nos vamos escala a escala, ya en la parte final, una vaca con 40 grados de temperatura y 80% de humedad relativa, una vaca Taurus, ahí lo muestran, es fatal. Para ella esas condiciones es fatal. Esa vaca en el trópico normalmente se muere, ¿cierto? A no ser que tengamos la posibilidad de darle unos manejos muy especiales que también son muy costosos. Entonces ahí es donde entra a tener vigencia, espacio e importancia el ganado cebú. El ganado cebú es el que tolera y el que es capaz de producir en esas condiciones. Nuestros ganados cebús en estas condiciones han vivido toda la vida. India es un país con temperaturas donde están los ganados con unas temperaturas muy altas. Brasil también es un país que maneja en algunas zonas, en la zona media y en la zona norte, temperaturas muy altas y humedades relativas muy altas, al igual que nuestro país, en donde yo diría que son entre altas y extremas. Nosotros hemos reportado temperaturas en los últimos años de pico aquí en el trópico bajo que nos encontramos colombiano, teniendo picos de sensaciones térmicas de 47, 48 grados y humedades relativas que siempre las manejamos muy altas, arriba del 70, a veces 80%. Entonces, ¿qué causa esto en el animal? Ahí se ve, el estrés ambiental y calórico causa una baja en la ingesta de la materia seca, un balance energético negativo, la vaca se sobregira, porque no encuentra la energía suficiente para llenar todos sus requerimientos, baja la actividad hormonal, baja los estrógenos, hay una pobre expresión del estro y pobre calidad de ovocitos, lo cual termina en unas condiciones de infertilidad, pérdidas embrionarias, úteros comprometidos, y ahí es donde empezamos a tener problemas con la reproducción. Por eso es que nosotros debemos enfocarnos a trabajar ganados muy adaptados a estas condiciones. No quise pasar por esta parte de la charla sin mencionar entonces las bondades de esa gran herramienta que tenemos para manejar estas condiciones, que son los árboles. Solamente algunas de las características que nos aportan: detienen erosión, previenen lixiviación, fijan nitrógeno, algunos de ellos,
proveen alimento para abejas, animales y humanos, proveen de madera, proveen oxígeno, capturan carbono, reducen el calentamiento, proveen sombra, reducen la evaporación, reducen la temperatura, detienen el viento, tienen valor estético y yo creo que podríamos seguir. Yo creo que esta es una súper herramienta para nosotros en la medida en que nosotros podamos integrar y no ser tan agresivos con estas especies en la finca y más aún si tenemos sembrar más y si no tenemos con mayor intensidad hacerlo. El problema es que nosotros hemos venido haciendo esto en muchas regiones y hemos heredado también, y hay que ser justos, hemos heredado muchas tierras para explotaciones de ganadería, de la agricultura y de una minería muy agresiva, ¿cierto? Muchos no nos vamos a sacar en limpio, muchos en la ganadería hemos cortado árboles, pero yo creo que hemos ido en términos generales y sin el ánimo de crear una discusión al respecto, hemos sido también, digamos, herederos de estas actividades agrícolas que son supremamente agresivas con la parte arbórea y de la minería que ni se diga. Hemos tratado algunos de revertir un poco eso, pero en la medida en que cortemos o sigamos cortando, la imagen yo creo que nos presenta la realidad de eso. Vamos a estar cortando una especie a la que nosotros estamos ligados casi del cuello y cuando el árbol caiga nos va a apretar y nos va a dejar sin aire. Y llegamos a estas condiciones que son muy extremas, obviamente, ¿cierto? Las condiciones de abajo de la derecha es una condición que la vemos a veces en algunas de las sabanas de nuestros países, en sabanas inundables, debe ser esta condición propia de algunas regiones de la zona norte, también de las sabanas de los llanos orientales. La foto de la izquierda es una foto de unas ovejas que simplemente marcamos o quise utilizar para que veamos lo crítico que es la ausencia de las condiciones de confort y de sombrío. Miren, esto es un campo muy deforestado, en donde hay unos molinos de viento y las ovejas terminan metiéndose a la sombra de un molino de viento para poder termorregular un poco. Estas ya son condiciones extremas, pero aquí es donde llegamos con esta condición de tala de árboles. Pasando entonces ya a lo que debemos hacer o al tipo de ganado ligado a los conceptos de adaptación. Vamos entonces en el tercer bloque ya de la charla y nos adentramos ya en lo que, digamos, en la zona, digamos, que nosotros manejamos un poco mejor, que es la parte de selección. Simplemente queríamos enmarcar un poco cuáles son nuestras condiciones climáticas, algo de lo que tenemos, digamos, de los conceptos y de la información que manejamos respecto del cambio climático, obviamente asociado a nuestra actividad de ganadería y de agricultura de pastos. Perdón, y vamos a ver entonces ya la parte que compete al ganado. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué tipo de ganado debemos producir? Que es una pregunta muy frecuente entre nosotros mismos y que en los diferentes cursos que nosotros realizamos, en los chats, en las reuniones, la gente se pregunta, en las ferias, exposiciones también, bueno, ¿qué tipo de ganado entonces es el que debemos producir? Desde nuestra experiencia y teniendo muy en cuenta, porque esto no es una experiencia solo mía, es de todo digamos, podríamos decirlo, del colectivo del Colegio de Jueces, de las personas que estamos en producción agropecuaria, esto digamos que es un consenso de lo que uno va tomando información en las diferentes charlas y experiencias y reuniones que va teniendo al respecto. Vamos a tratar de comprimir un poco los conceptos, de resumirlos acá y de verlos de una manera, espero, clara para ustedes. Hay algo que hay que determinar y que me parece muy importante, es cuando queremos determinar qué tipo de ganado debemos producir. Yo creo que es muy importante, antes de eso, antes de irnos a la parte del ganado, determinar el objetivo principal del negocio, porque el ganado lo tenemos, yo diría que la gran mayoría, por no decir que todos nosotros, como un negocio. Entonces la pregunta es, ¿de qué se trata el negocio? ¿De qué se trata realmente este negocio? Y cuando nos hacemos esta pregunta se la hacemos normalmente a las personas que están alrededor. Entonces las personas nos describen su negocio normalmente como de cría, algunos para carne, otros para leche, otros la combinan en lo que denominamos nosotros acá como doble propósito.
Algunos lo perciben como una actividad de levante, otros como una actividad de ceba. Y en todo esto, obviamente, tiene la razón. Esto es la actividad que a nosotros nos reúne. Pero alguna vez que yo quería con mi grupo de trabajo hacer énfasis en una parte muy importante del negocio que considero que debe ir antes de determinar esto. Les decía que no, yo pensaba que realmente nuestro negocio es un negocio de producción de forraje, que después de producirlo lo transformamos en proteína de alto valor. ¿Cuál es esa proteína de alto valor? Carne y leche. Eso resume todo lo que nosotros hacemos e involucra, yo diría que tal vez una de las partes, si no la más importante, es la producción de forrajes, porque si no tenemos forrajes, pues no hay negocio, ¿cierto? Nuestro ganado de cría, de levante, de ceba, de doble propósito, de carne o de leche, depende de esa producción de forraje. Y lo que hacemos nosotros es transformarlo y convertirlo en proteína de alto valor. Nosotros tenemos una máquina que es mágica, maravillosa, que es la vaca. La vaca nos coge, atrapa esos forrajes, ¿cierto? Y los convierte y es la máquina más eficiente de transformación de celulosa de forraje en proteína de alto valor. Entonces, eso realmente me parece que es el eje del negocio. Nuestro negocio es un negocio de sol y de agua. Ahí lo vemos orientado. Por eso es que hay que tener muy pendientes estas condiciones climáticas. Estas condiciones de luminosidad y de pluviometría las convertimos en forraje, las convertimos en pasto. Y luego tenemos unas máquinas cosechadoras, que son nuestras vacas, que por el intermedio de ellas las convertimos en carne y leche, y ahí es donde nosotros captamos la parte económica del negocio. Pero realmente nosotros no podemos desintegrar nuestro negocio y pensar que solamente somos ganaderos. Dependemos de la parte climática y somos unos agricultores de pasto y luego le ponemos estas máquinas cosechadoras que es el ganado. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es qué tipo de máquina cosechadora es la que más se ajusta para nuestras condiciones. ¿Qué tipo de clima tenemos? Ya lo hablamos. Ya sabemos más o menos en dónde estamos. Estamos sobre la zona ecuatorial, somos un país tropical con condiciones extremas. Ya sabemos que producimos, qué tipo de pastos producimos y ahorita vamos a tratar de ver en nuestro concepto, esperamos que estén de acuerdo, y vamos a ir resolviendo las inquietudes que hayan al final sobre la máquina cosechadora que es el ganado. Características de los forrajes tropicales. No vamos a adentrarnos mucho en esto, pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Las características principales de los forrajes tropicales son altos en fibra y de baja proteína. Nosotros nos tenemos que meter eso bien en la cabeza y tenerlo bien claro, no para quedarnos ahí y pensar que, bueno, lo que nosotros producimos es malo. No, no es malo, es nuestro pasto. Ese es nuestro pasto. Lo que debemos tener muy en cuenta es esa condición para que cuando pongamos la máquina cosechadora, que es la vaca, pensemos bien cuál es la máquina que necesitamos que nos coseche bien y eficientemente forrajes de alta fibra y de baja proteína, que sea capaz de producir con eso. Y si no hace una producción óptima, ¿qué le debemos ajustar para que ella nos logre dar los resultados económicos que nosotros necesitamos? Entonces, el orden del negocio debe ser, primero, la alimentación. Ese debe ser el primer orden de nuestro negocio. Y vemos con mucha frecuencia que nuestro negocio inicia por la vaca y no por la alimentación. Muchas veces es muy común que vemos que lo que primero se determina es la raza. Entonces, no, yo me voy a volver criador de tal raza, voy a comprar unas vacas de tal raza, alguna cosa, y todavía no tenemos claro ni qué le vamos a dar, ni dónde se lo vamos a dar, ni cómo la vamos a manejar. Después de que la tenemos, es que muchas veces, cuando ya llega la finca, es que pensamos, ¿qué comida necesitará esto? ¿Qué corrales necesitará esto? ¿Qué personal necesitará esto? ¿Qué medicina necesitará esto? ¿Cierto? Entonces, el orden debe ser primero la alimentación, luego el manejo, luego determinar cuál es la raza que se nos ajusta más para esas condiciones de alimentación de manejo, luego el tipo, ya empezar a hacer los trabajos de selección, y por último la tecnología. ¿Y por qué la subrayo y la pongo en rojo? Porque hoy es todavía más común que los negocios inicien por ahí. Encontramos a una gran cantidad de gente haciendo tecnologías de mucha avanzada, una gran cantidad de explotaciones y de personas que entran al negocio,
digamos, muy conectados con la parte de tecnología, pero todavía sin determinar las bases. Y se lo voy a resumir de la siguiente manera. Uno encuentra a mucha gente hoy en estas reuniones, en estos chats, en estas ferias, haciendo embriones y no tienen comida en la finca. Entonces, obviamente los resultados después son muy complicados. O sea, primero hay que hacer la comida para después implementar el manejo, después determinar la raza, después el tipo y por último, ya cuando tengamos más o menos rodando todo esto, ojalá de muy buena manera, implementar las herramientas de tecnología que hay. Inseminación artificial, inseminación a tiempo fijo, biotecnologías, transferencias de embriones, fertilizaciones in vitro, clonaciones que ya están empezando a llegar, pero no entrar en reversa. O sea, no empezar a hacer embriones sin tener la comida, sin tener el manejo, sin tener el personal, sin saber bien si es la raza adecuada o no. Yo creo que este debe ser un orden más lógico. Y quise involucrar aquí el factor que me parece hoy más importante de todos y que a veces se nos olvida, es el agua. Hoy por lo que más estamos sufriendo es por agua. Y hoy específicamente en este año es impresionante con la cantidad de personas y compañeros de labores que habla uno, que han tenido unas reducciones impresionantes por problemas de agua. Muchos de ellos reportan reducciones del 30, del 40% en rendimientos y en producciones y en producto terminado para entregar, porque las fincas se nos quedaron secas. Se secaron las represas, se secaron las quebradas, y en algunas zonas ya empiezan a haber problemas con aguas. Hay unas zonas en donde se está volviendo, pues, con este cambio, con esta presentación de condiciones extremas. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Si nosotros no mejoramos nuestras condiciones de cosecha de agua y de reservas de agua, el negocio se nos va a complicar muchísimo, porque en los últimos 2 o 3 años las condiciones de verano han sido extremas en mucha parte de nuestro territorio y uno ve fincas en donde los ganados han estado casi que al borde de morirse. O sea que si no es porque les ha llovido en esas 8 o 15 días posterior a que los hemos observado, yo creo que el ganado se habría muerto porque ya creo que las condiciones son muy extremas y hemos tenido años en donde ha muerto mucho ganado. Este tema del agua es fundamental, fundamental. Yo creo que nosotros, pues nos va a tocar, si es que no lo entendemos muy bien, estudiar un poco más, entender un poco más, orientarnos un poco a eso, porque yo creo que nos hemos metido muy en el tema de selección, de tecnología, de alimentación, una cosa, y se nos está olvidando a veces un poco lo básico que es el agua y la comida. Sin eso, por exitoso que sea la planeación y el programa, sin agua y sin alimentación, fracasa. Características económicas y funcionales entonces a tener en cuenta allá al definir la raza. Después de definir ya la raza, ya tenemos, digamos que resuelto todo este tema de alimentación, agua, manejo, todo esto. La adaptación muy marcada en la parte económica. Si la raza es adaptada, si la raza que se escogió es adaptada a las condiciones, la raza produce, y si la raza produce, usted tiene más posibilidades de tener éxito en la parte económica, que para eso es el negocio. Los negocios son para generar riqueza. La fertilidad, expresada en porcentaje de nacimientos y en intervalos entre partos. La velocidad de crecimiento en edad a la pubertad y en calidad de carcasa, y esto es común para todas las razas. ¿Cierto? No solamente para las razas de carne, las razas de leche también necesitamos que los animales tengan velocidad de crecimiento para que lleguen a su pubertad y empiecen su etapa reproductiva y empiecen a retornar económicamente al sistema donde se producen y donde se levantan. La habilidad materna expresada en producción de leche o pesos ajustados al destete o pesos al destete. Y las condiciones de mercado, porque muchas veces se escoge la raza y las condiciones del mercado no son las adecuadas para ello, ¿cierto? Hay razas que en algunos países funcionan muy bien, en otros no. En algunas regiones funcionan muy bien, en otras no, y puede ser razas, las nuevas razas cebuinas o razas taurinas o cruzamientos. Cada raza tiene su nicho y sus condiciones de mercado muy específicas, entonces eso es un factor también muy importante. Puede uno ser un criador de una raza, digamos, de muy buena calidad, con muy buen comportamiento, pero si el mercado no lo acompaña, usted se queda, pues, se embarca, digamos, en un negocio muy difícil desde la parte comercial. Entonces, estas características económicas y de funcionalidad son bien importantes tener en cuenta para definir la raza. Entonces, usted ya define si es Brahman,
si es GIR, si es Nelore, si es Bucerá, si es un cruce, si usted utiliza una raza criolla, utiliza un sistema de cruzamiento, puede utilizar razas europeas. Ahí está, yo creo que esto enmarca más o menos las condiciones del negocio. Y la adaptación, entonces, este concepto de adaptación, que es el que marca la charla, el derrotero y el nombre de la charla, consideramos que es el principal signo de adaptación de una especie, pues, y que marca más las condiciones de adaptación, es su tasa de reproducción, por lo menos para los bovinos. Yo no podría generalizar en todas las especies porque no las conozco. Pues digamos que en lo que me he movido y en lo que tengo experiencia es en los bovinos. Usted está seguro de que su ganado está adaptado cuando su ganado se reproduce bien. Obviamente bajo unas condiciones normales de manejo, de alimentación, de plan sanitario, todo eso. Pero el ganado le muestra la adaptación cuando se reproduce bien. Ahí tiene usted la tranquilidad de que está con el ganado que es en la zona donde usted tiene su explotación o donde lo maneja. En las explotaciones de bovinas de cría, la capacidad de carga y la reproducción son los factores económicos más importantes, de lejos. Y usted lo determina en dos factores, carne y leche por hectárea y carne y leche por intervalo entre partos. Ahí lo mide y ahí está la plata del negocio. Ahí está reunida la plata del negocio. Esa es, digamos, el resumen del negocio. Son las características más importantes. Entonces vamos a ver cómo con un tipo de ganado podemos ajustarnos más. Un ganado que nos permita tener una mayor capacidad de carga, un ganado que nos permita tener una mejor tasa de reproducción. Eso es a lo que le debemos apostar. Y hay otras características que son secundarias, importantes pero secundarias. Las primarias son estas, porque son las que marcan el derrotero de los ingresos del negocio. Entonces, las principales ya características de conformación asociadas a ese mejor desempeño que buscamos en nuestro ambiente para nosotros son la talla, la capacidad corporal, expresada en volumen o en fortaleza, en conformación, la musculatura y la condición corporal, y acá utilizamos un término que lo venimos, tal vez, en el caso personal mío, lo he tomado más del lenguaje del argot de equino, que es la medra, que es lo que significa esa condición corporal permanente, buena, permanente en los animales, independiente del estado productivo o la época en que se encuentren. Y el dimorfismo sexual, la diferencia sexual de características sexuales externas entre la misma especie, entre los machos y las hembras de la misma especie. Eso es fundamental y ahorita se lo voy a tratar de mostrar ahí con imágenes y con ejemplos. Vamos entonces a la talla que es la discusión. Veníamos entonces, ahorita les voy a mostrar como un proceso que se hizo en la raza Brahman específica, que es la que tenemos más información nosotros, en donde tuvimos serios problemas cuando elevamos la talla del ganado. En la década de los 80 básicamente fue donde se presentó esa mayor tendencia en la transición de los 70, pero el resultado obviamente se vivió, claramente fue en los 80, cuando nuestros ciclos son unos ciclos largos, ciclos de producción de 4, 5, 6 años para evaluarlo. Entonces en los 80 tuvimos unas complicaciones serias cuando nos fuimos con la talla del ganado arriba para nuestras condiciones tropicales, y eso lo hicimos por estar persiguiendo conceptos de otros países, tipos de selección de otros países, con economías muy diferentes, con climas muy diferentes. Tuvimos unos problemas serios y concluimos que debíamos regresar a un tipo de ganado que ya teníamos, que funcionaba bien en nuestras condiciones. Entonces hablábamos de ese concepto de la talla del ganado y encontrar cuál era realmente la talla, porque había mucha discusión en eso. Muchos hablamos, no, que el ganado que mejor se comporta es el ganado de talla media. ¿Pero qué es una talla media? Es que hay que expresarlo en alguna medida, porque medio es muy diferente para una persona o para la otra, es muy subjetivo. En el año 2000, un compañero del Colegio de Jueces, el doctor Julio Laya, presenta este importante estudio hace 20 años atrás, en donde se evaluaron en las diferentes zonas del país. Aquí básicamente están los resultados de promedio de los llanos orientales, de la zona Caribe y del Magdalena Medio, en donde se midieron las vacas más eficientes
que habían en diferentes actos registrados ante Asosegún. Se determinó que las vacas más eficientes, que presentaban mejores intervalos entre partos y mejores pesos al destete y mejores comportamientos, eran vacas que, como ustedes observan, ahí está subrayado, medían 1,42 metros, 1,42 de altura al sacro del suelo, al sacro, ¿sí? Que es donde toma la altura del animal del piso al sacro, 1,42. Y eso ya nos marcó una medida clara. Esa es la vaca promedio que mejor funciona o mejor funcionaba en Colombia para el año 2000, y de ahí digamos ya tuvimos una medida, ya sabíamos, o sea, ya la vaca mediana eficiente que soñábamos tener o que queríamos tener, ya sabíamos por lo menos cuánto medía de altura, 1,42. Ahí están las otras características, el peso, el perímetro torácico, la longitud corporal, pero vamos a centrarnos por ahora en la altura. 1,42 metros. De ahí para arriba, mientras más se aleje es alta, de ahí para abajo, mientras más se aleje, obviamente ya es una vaca pequeña, ¿cierto? Va tendiendo de mediana hacia pequeña. Vemos entonces la tradición, así eran los ganados Brahman, ganado Brahman de origen norteamericano, que es de donde nosotros hemos importado la gran mayoría, por no decir toda la genética que tenemos acá en Colombia. Los mejores toros lo vimos en la charla del doctor Juan Rueda, que nos ilustró muy ampliamente cómo una gran cantidad de toros de extraordinaria calidad vinieron de los Estados Unidos desde la década de 40, 50. Entonces, estos eran los ganados que habían en la época de los 50, 60. Miren, unos ganados muy voluminosos, de una tremenda capacidad corporal, y unos ganados de talla mediana. A medida que vamos a ir avanzando, vamos a ver la diferencia de tallas. Vean ustedes cómo el ganado va cambiando mucho en su conformación. El toro que acaba de aparecer en la pantalla, en la parte inferior a la izquierda, ya es un toro de los años 80. Un toro mucho más largo, de menos capacidad corporal y de mucha más talla. Y este es un toro ya de finales de los 80, en donde esta foto, digamos, nos ayuda mucho a ver. Estos son exposiciones de los Estados Unidos, en donde normalmente las personas en ese país son personas altas, ¿cierto? De arriba de los 1,75, 1,80, y miren cómo casi que se tienen que parar al lado del toro para poder aparecer en la foto. Estos eran toros que estaban muy arriba de los 1,70 de alzada, algunos toros 1,80 y seguramente que muchos más. Pero aquí nos dimos cuenta con este tipo de ganado, quienes utilizamos este tipo de ganados en esta época, sufrimos muchas y graves consecuencias luego, porque no teníamos las condiciones de alimentación y de manejo que exigen estos ganados de esta talla. O sea, estos son, posiblemente pueden haber sido en su momento, como a comparación de lo que se tenía antes, como unos aviones, pero podría uno decir, pero eran unos aviones para los cuales nosotros no teníamos la gasolina, no sabíamos manejarlos. Entonces, a nosotros no nos funcionaron. Pero aún en los Estados Unidos, miren la tendencia, y ha sido tendencia también para nosotros, por nuestras condiciones de manejo y a consecuencia de digamos, esas dificultades que sufrimos. Miren ya toros para la época del 90, el toro Madison, después el toro Carú, miren cómo se va moderando la talla y volvemos a encontrar capacidad corporal, una mayor capacidad corporal en los ganados. Este toro, que nos lo mostró también el doctor Juan Rueda en su conferencia, un toro de una extraordinaria condición para nuestro país, de una extraordinaria producción, perdón, para nuestras condiciones, toro productor de unas vacas extraordinarias. Y miren ya para el año 2006, como se observa bien ahí en la foto, la diferencia de talla nuevamente de estos toros. Miren cómo el señor está parado atrás del toro, se le ve inclusive la corbata, cuando en los toros de los 80 había que pararse al lado porque no se veía. Y este es el último campeón de la feria de Houston, año 2019. Miren la talla tan diferente que tienen estos toros nuevamente hoy, porque seguramente el mercado a estos criadores americanos
les ha venido pidiendo eso. Muy posiblemente, en parte, podemos ser nosotros el mercado latino, pero muy seguramente también el mercado que les consume a ellos estos toros para cruzamientos en los Estados Unidos. La gente que cruza con razas como Angus, como el Hereford, donde se produce mucho híbrido para producción de carne en los Estados Unidos, seguramente les ha pedido esto y ellos han migrado nuevamente a unos ganados más medianos, de mayor capacidad y de más musculatura. Entonces, volviendo con el estudio que ya habíamos visto ahora, vemos el perímetro torácico, que nos marca mucho esa capacidad corporal, ese tercio medio tan importante para nuestra producción de ganados a nivel tropical. Vemos entonces, miren ustedes cómo las vacas en las diferentes zonas del país, zonas que consideramos a veces tan diferentes, como son los llanos, la zona Caribe, Magdalena Medio, las vacas que son eficientes miden lo mismo. La diferencia es 1 o 2 centímetros entre ellas. Es increíble lo que nos mostraba los resultados de este trabajo que, por cierto, y que sea como la oportunidad también, qué bueno que se volvieran a realizar o a replicar estos trabajos, porque este es un trabajo muy valioso, pero ya es un trabajo del año 2000, un trabajo que tiene 20 años. Sería muy interesante ver hoy en día esas vacas más eficientes que tenemos en los hatos, qué medidas nos están arrojando. Y vemos ahí entonces esas características de volumen. Esta foto es tomada en una región en el centro del país, al lado del río Magdalena, entre los departamentos de Cundinamarca y del Tolima, que se llama cerca del municipio de Cambao, que queda en Cundinamarca, entre Cambao y el municipio de Armero, de Guayabal. Es una zona muy seca, como se puede apreciar ahí. Miren las condiciones en que está ese suelo y esas praderas. Si uno pudiera decir que ve algo de las praderas, que son casi no hay nada. Estos ganados ramonean mucho en los bosques. Es una zona seca, donde caen menos de, creo que actualmente unos 600 milímetros al año. Unos bosques en donde el ganado ramonea y los suplementan o les ayudan con heno, normalmente es lo que se les suministra a estos ganados. Entonces miren cómo el ganado en esas condiciones tan extremas para la mayoría de nosotros, porque yo diría que casi que todos, por no decir que todos o la mayoría, tenemos nuestras explotaciones en zonas donde cae más agua, donde tenemos más forraje. Sin embargo, el ganado ahí está bien. Pero está bien, miren también en parte por qué. Miren el volumen de esas vacas que están ahí. Miren las costillas de esas vacas. Tal vez la de adelante un poco exagerada, pues, y le impacta a uno, porque no es lo que normalmente uno ve. Pero en general, las 3 vacas que se alcanzan a apreciar, la vaca de adelante y las 2 que la acompañan a la derecha, porque la otra está un poco tapada en la fotografía, observen ustedes el arqueamiento y el volumen, el arqueamiento de esas costillas y el volumen en el tercio medio. Esas condiciones le ayudan mucho a los ganados para mantenerse en las épocas de crisis y en zonas que son difíciles, como son la mayoría nuestras. Algunos producimos más comida. Esta zona tiene una gran dificultad para producir comida por la precipitación, pero cuando produce comida, produce una comida extraordinaria. Muchos de nosotros tenemos otras condiciones en donde producimos más comida, pero la comida es muy regular o muchas veces mala. Entonces, la forma de la vaca, de nuestro ganado, compensar esto es con ese volumen corporal. Es donde está metida la máquina de la vaca y es donde ella puede almacenar entonces una gran cantidad de forrajes, de fibra y degradarla o convertirla para llenar sus requisitos. Esta diapositiva, que es una foto muy vieja de una raza europea, yo creo que marca muy bien la importancia de esa zona media. Ahí lo dicen en inglés, no nos vamos a poner a traducir eso, porque yo creo que la imagen dice mucho. Esto es una imagen de una universidad en Estados Unidos, en donde la persona obviamente le está indicando a la persona que la observa la gran capacidad de esta vaca. Miren ustedes la tremenda profundidad de esta vaca, la longitud y el arqueamiento de esas costillas. Estas son vacas que tienen una capacidad de ingesta de alimentos mucho mayor, una muy buena capacidad seguramente, si la asociamos a unas condiciones de amplitud, una muy buena capacidad respiratoria, circulatoria, pero sobre todo digestiva.
Y miren ustedes la diferencia entre la proporción de la talla con el volumen, con la profundidad, que es una cosa que la debemos tener bien presente cuando realicemos las observaciones y la selección del ganado. ¿Qué es lo que nosotros realmente, cuál es la línea que nosotros realmente debemos prestarle más atención? Si es a la de la profundidad, marcada en la llave de la izquierda, o es la de la talla en la de la llave derecha. Y aquí vemos, por ejemplo, algunas vacas de Brahman colombianas, vacas con unas producciones extraordinarias, obviamente vacas que están muy ligadas a la actividad en pista porque son las que tenemos, pues digamos, más registros y más fotografías, pero si usted va a los planteles que no exponen y va a los planteles de ganados comerciales, va a encontrar con toda seguridad en donde lleven un buen proceso de selección, que utilicen buenos reproductores, vacas con estas condiciones y con este tipo. Miren la vaca de la izquierda, una vaca de la década de los 90, vaca producida en el Bajo Cauca, en la zona del Bajo Cauca, sur de Córdoba. Esta otra vaca que fue gran campeona nacional, su hija, miren la conformación de las vacas. Esta sería la nieta, que también fue gran campeona nacional. Y esta sería la bisnieta, quien también fue campeona joven nacional. Miren la calidad de vacas, pero sobre todo miren la conformación de las vacas. Es lo que más quería yo resaltarles, porque me parece que es lo más importante. Miren la profundidad de las vacas, la gran capacidad corporal y vean la capacidad de transmisión de estas vacas. Observen ustedes la fortaleza también, la sanidad de la estructura. Pero lo que más quería marcarles acá y que observáramos es cómo de estas buenas vacas, con estas condiciones de capacidad corporal, miren la capacidad que tienen ellas también de transmitir esas condiciones y a dónde puede llegar una vaca de estas bien manejada, ¿cierto? Miren, de esta vaca, 3 campeonas nacionales en línea, 2 grandes campeonas nacionales y una campeona joven nacional, que vienen de una vaca, la vaca de arriba de la izquierda, una vaca 100% de potrero, una vaca que fue de la ganadería Cuba de Tierras y Ganados, posteriormente de la ganadería Garlema, y terminó su carrera en la ganadería Cádiz, de donde son las otras, de la hacienda Cádiz, de donde son las otras vacas, las otras hembras que lo acompañan. Pero básicamente, más allá de la historia y de los resultados, lo que quiero que observemos acá es la conformación de estas vacas, vacas medianas. Observen ustedes los miembros de las vacas y observen ustedes la gran capacidad corporal que tienen ellas. Y si nos vamos a la parte de los machos, yo creo que encontramos condiciones muy similares en unas líneas que son, yo diría que indiscutibles. El toro de arriba de la izquierda, el toro 5.13 sobre 29, un toro muy destacado, toro medalla de oro por su producción de ganados en pista, registro de padre sobresaliente, pero sobre todo, y más importante aún, uno de los toros líderes de nuestra evaluación genética, que es una herramienta importantísima para la selección de nuestro ganado. Su mejor hijo, el toro de arriba de la derecha, o su hijo más destacado, el toro 1562-14, el famoso Tanque, un toro con una producción sobresaliente, toro muy conocido, no solamente aquí a nivel nacional, sino un toro con una producción muy destacada en Venezuela, en varios países de Centroamérica, en México, en Costa Rica, en Nicaragua. Bueno, en muchos países encontramos producción de este toro muy destacado. Su hijo, a su vez, el toro de abajo de la izquierda, el toro Tanque Trueno, el toro 972 de la ganadería Monterrey, otro toro que viene haciendo un extraordinario trabajo, y uno de sus descendientes, digamos, más recientes, más actuales, el toro 423-7 de la ganadería el Caney. Entonces vemos acá cómo estos linajes muy sobresalientes, no solamente porque uno podría decir, pero es que esos son toros para producción de pista y eso. Tómense un momento y evalúen o lean más bien la evaluación genética que realiza ASOCEU y miren los índices de cada uno de estos toros, por lo menos de los 3 que ya tienen crías. El último toro, el de abajo de la derecha, no, porque es un toro que apenas va a iniciar su parte reproductiva, un toro que apenas está pues, iniciando su producción de semen para comercialización, ya inició pues ese proceso. Incluso hoy tuve la oportunidad de ver que ya están haciendo en algunas ganaderías trabajos de
biotecnología con él. Pero miren, el toro de arriba, el 5.3, es un toro líder del índice general de toro, al igual que el toro tanque, el toro 972, toros con unos índices impresionantes de producción y de calidad. Y observen la conformación de sus toros. Al igual que en las vacas del slide anterior, toros con una gran capacidad corporal. Observen ustedes las costillas de los toros, los tercios medios de los toros y toros que acompañan esas condiciones, no solamente porque no es solamente esa condición del tercio medio, esa característica, sino miren la raza de los toros, la caracterización, las cabezas, la masculinidad, las jivas, la parte de estructura, miren las manos de los toros, miren las patas de los toros y miren los trenes posteriores de los toros, la musculatura de esos toros. Y ahí encuentra uno un paquete muy interesante y la razón por la cual estos ganados con estas capacidades corporales nos marcan en nuestras condiciones, que son los animales líderes en producción, no solamente para pistas, como podría uno pensar, sino más aún y más importante aún para potrero. La otra característica entonces, la musculatura y medra que habíamos mencionado. Retomo esta imagen que utilizó también el doctor Mauricio León en su charla sobre la parte de musculatura. Un toro que ha sido de una producción muy destacada, también un toro líder también en varias de las características de la evaluación genética en Colombia, el toro Winston 985, un toro con una producción muy sobresaliente, no solamente para pistas, sino como lo mencionaba hace un momento, más aún para potrero. De este toro encuentra usted extraordinarios animales en los llanos orientales, en el Tolima, en el Magdalena Medio, en la zona norte, y animales muy sobresalientes, no solamente en potrero, sino también en pista. La vaca segundo puesto del registro de madre sobresaliente, hoy la vaca de la ganadería del Alivio, de 2R, del doctor Humberto, es una descendiente de este toro, y encuentra una gran cantidad de animales muy sobresalientes, hijos de este toro. El toro es líder en la evaluación genética en peso a los 12 meses, en el índice general de toros y en las medidas de área de ojo de lomo. Y ahí podemos ver uno de sus hijos más destacados, el toro 582, el toro criado por Ganadería Pascalmi, de propiedad de la Ganadería Tanzania, y lo acompaña en la parte de abajo la mejor descendencia nacional del año 2019, la última exposición nacional que tuvimos. Entonces vemos también estos toros, como no solamente en la evaluación genética, como se marca ahí, en peso a los 12 meses, índice general de toro y área de ojo de lomo, son líderes. No es fácil en Colombia tener un toro líder. Digamos que el trabajo para estos toros es arduo. Tienen que tener una gran cantidad de descendencia de muy buena calidad, una cantidad mínima de haciendas, y es una evaluación que se hace de más de 10.000 toros. Es una competencia dura. Cuando un toro llega ahí, yo creo que tiene un mérito muy grande. Entonces, ahí podemos observar la calidad no solamente individual del animal, sino de su descendencia. Ahí podemos ver uno de sus mejores hijos y ya nietos también haciendo, digamos, participaciones en ferias muy importantes. Otro hijo de este toro, de potrero, para poder expresar esas condiciones de musculatura y de medra y de condición corporal. Este es un toro que está ubicado en el Bajo Cauca antioqueño. Ustedes pueden ver la pradera donde se encuentra el toro ahí, es verdad que haya humidícola con presencia de algo de leguminosa. Y miramos ahí las características para este tema de musculatura y de condición corporal de este toro. Estas fotos son del año 2019. Este toro lo tengo yo bajo mi manejo en Ganadería Pascalma, es un toro producido ahí en la hacienda. Miren la condición corporal en mayo del 2019, hace un año, para el inicio del periodo de monta. Ahí nosotros utilizamos digamos, un sistema de monta estacionalizado. En el 2019 él inicia su periodo de monta. Y miren las condiciones, ahí se monta 6 meses. El periodo de monta nuestro es de 6 meses para los ganados. Miren, a noviembre de 2019, saliendo de su periodo de monta, la condición corporal del toro. Miren la musculatura, miren la capacidad corporal del toro. Un toro que podría uno decir tranquilamente que está entero, casi que como sale, entra, ¿no? Obviamente no es lógico pues que esté en unas condiciones exactamente iguales, porque los toros salen a eso, a trabajar, pero miren que no son toros que se desgastan. Si el toro tiene musculatura y tiene esa capacidad de mantener su condición corporal
en nuestro medio. Miren cómo los toros logran hacer sus temporadas de monta sin ningún problema y volviendo a su temporada de descanso en una condición muy favorable. ¿Y esto en qué nos beneficia? ¿En qué se marca? No solamente es bueno para tomarle fotos al toro, esto en lo que se representa es una mayor tasa de preñez. Toros muy saludables, toros que son más activos, toros que cargan más vacas durante sus periodos de monta. Y esto hoy lo podemos acompañar de una herramienta que me parece supremamente importante, además de las evaluaciones genéticas que nos ofrece hoy la asociación. Podemos hacer trabajos de genotipado. Este toro que acabamos de ver en la ilustración, en el slide anterior, en las fotografías, le hicimos esta prueba iniciando, como digamos, con esta herramienta. Esta herramienta es muy nueva para nosotros en la raza. Apenas estamos, digamos, dando los primeros pasos, estamos mirando los primeros resultados, aprendiendo a leer todas estas resultados que nos ofrece, pero ya hoy tenemos estas herramientas a la mano. Y yo creo que en la medida en que empecemos a utilizarlas, las vamos a comprender mejor y a utilizar mejor. Y esta va a ser una herramienta que nos va a ayudar a ahorrar mucho tiempo, porque nos va a predecir la capacidad de transmisión de los toros sin necesidad de que nosotros probemos los toros, que es un proceso de 5 a 6 años, ¿cierto? Vamos a poder hacer estos procesos de genotipado en toros jóvenes, inclusive desde muy temprana edad, digamos los toros que tenemos como prospecto para utilización en el hato, y esto nos va a dar un acercamiento a la posibilidad de transmisión del toro. Esto no es la última palabra, ¿cierto? Esto es una herramienta más que nosotros vamos a poder utilizar para la selección de nuestros animales. Las características de medra, aquí inclusive la definición, que se define como aumento, progreso, mejora, y me parece que lo expresa muy bien esta vaca. La vaca roja de arriba, una vaca de primer parto, próxima a destetar su cría. Observen la magnífica condición corporal que presenta la vaca. Y la vaca de abajo, una vaca con una cría de extraordinaria calidad, una cría seguramente aproximadamente de unos 3, 4 meses de edad, pero observen ustedes la excelente condición corporal, que pienso yo que es el tipo de condición corporal que nosotros debemos buscar para vacas de potrero que estén en producción. No esas vacas que se desgastan demasiado dando leche o que no tienen musculatura o que no tienen esta medra que nosotros mencionamos, que se vienen muy abajo en condición corporal y que normalmente son las vacas más difíciles de cargar y son las vacas que ya, además de no cargarse, empiezan a resentirse y a bajarse mucho en la producción de leche. Y este, por ejemplo, es un toro para la característica muy extrema. ¿Por qué lo quise incluir acá? Es un toro de extraordinaria calidad. Este es el toro Corona, el 369, toro con una gran caracterización racial, con un tremendo volumen de musculatura, es el toro líder en mediciones de área de ojo, de lomo, hoy en la evaluación genética, pero observen ustedes la conformación del toro, la capacidad corporal del toro, tan diferente y tan limitada si lo comparamos con los toros que hemos estado viendo, que son los que nos funcionan acá. ¿Por qué lo incluyo? Porque como también nos lo anotaba el doctor Juan Pablo Muriel, y creo que es muy común cuando nosotros buscamos soluciones en estos índices de toros, en las evaluaciones genéticas, en las genotipificaciones o con estas herramientas, normalmente cuando queremos a veces solucionar algo nos vamos al extremo de la solución. Me explico, si queremos mejorar musculatura, este es el toro de mayor índice, pero tenemos que observar también la capacidad corporal del toro. Entonces, este tipo de toro, sin querer decir que este específicamente, sino me refiero es al tipo de toro, nunca al individuo, nunca al animal, sino este tipo de toros de condiciones tan extremas, por ejemplo, en este caso para musculatura, puede ser que no nos funcionen para la característica de capacidad corporal. Entonces debemos ser muy cuidadosos en el tipo de toros que escojamos y no sentarnos simplemente con un catálogo a buscar cuál es el toro que está más arriba y usarlo, como pasa mucho también cuando vamos a escoger toros para la producción de leche en esas razas europeas o inclusive para cruzar. Siempre estamos buscando solamente el toro que dé más leche y ya, y nos tragamos o omitimos el resto de características que son muy importantes para el funcionamiento y que después nos pueden traer, digamos, malos resultados porque no miramos la sanidad del animal, la longevidad del animal, la fertilidad del animal, características de conformación, una cantidad de elementos que son muy importantes y nos terminamos tomando la decisión solamente por una sola característica.
Entonces, creo yo para ese tipo de características o de soluciones es importante y aquí cabría mucho un término al cual nosotros recurrimos constantemente en las exposiciones y en los términos de selección y es buscar un balance. Toros que tengan muy buena musculatura, como los dos toros que aprecian ustedes acá en las fotografías, el toro 2263, toro nacional de la pradera, y el toro 056, el toro Julio, de la hacienda de la ganadería del Puente, quien a su vez es hijo del toro que acabamos de ver, del toro Corona. Pero miren cómo estos toros son unos toros de una gran expresión de musculatura, toros con muy buenos índices en esa característica, pero unos toros que tienen mucha mejor capacidad corporal. Entonces yo creo que son unos toros que nos pueden aportar, por ejemplo, para este caso de la musculatura, nos pueden aportar mucho en estos índices de mejoramiento de la musculatura, sin arriesgar o sin perder en los índices de capacidad corporal. Y también cómo seleccionar, cómo ver esto en los atos. Muy fácil, creo que es la observación, es realmente mirar esta condición corporal que nos presentan muchos o algunos de los animales que tenemos en los atos, buscar esto, identificarlo, como por ejemplo se ve muy claro en esta fotografía, en esta diapositiva. Siempre en los atos encontramos este tipo de vacas, o con mucha frecuencia, con facilidad. Vacas que sobresalen por esa condición corporal a nivel de potrero. Observen ustedes esta vaca que se pone en la parte frontal en la fotografía, que se ve en la parte frontal de la fotografía, cómo sobresale, no solo por su volumen, sino por esa condición corporal tan buena. Y hay que evaluarla obviamente en su periodo ya de lactancia y tenerla muy en cuenta para ser la madre de toros, porque estas características son heredables y es lo que buscamos nosotros entonces, que le hereden a sus toros y que lo transmitan a la mayor cantidad posible de sus crías para que después se hagan parte de productividad del acto. ¿En qué es muy importante esa condición corporal y medra? Miren, esta gráfica nos expresa la correlación que hay entre la grasa corporal y la duración del periodo infértil después del parto. Cuando hay una mayor tasa o un mayor porcentaje de grasa corporal acumulada, los periodos infértiles después del parto se acortan. Esto es una condición que es muy del ganado cebú. El ganado cebú se hizo en unas condiciones en las que debe acumular grasa para sus periodos de crisis y esa grasa es parte también muy importante de su funcionamiento en la parte productiva. Por eso es muy importante que la vaca cebú tenga muy buena condición corporal y engrase, no de forma excesiva. O sea, la vaca no se tiene que hacer un gran volumen de grasa a nivel de su pecho o de otras zonas como a veces lo vemos en los ganados que son sometidos a dietas muy ricas o son suplementados, o ganados que a veces van a sobreexhibiciones, que a veces los encontramos sobrecondicionados. La vaca normalmente en condiciones de pastoreo, la vaca cebú debe engrasar. Por eso a veces vemos algunas de las razas cebuinas en su tendencia a seleccionar para alguna característica que van llevando a las vacas a que pierdan en esta condición. Creo que son unas vacas que cada vez van a poderse manejar menos a pastoreo y que van a necesitar más suplemento. En la medida que le quitemos la capacidad de engrasamiento a las vacas van a tener que necesitar compensar eso de otra forma, y creo que la única forma como la puede compensar es con alimento suplementado, que es muy costoso para nuestras explotaciones. Entonces, miremos muy bien acá cómo se nos expresa, que las vacas que engrasan bien durante su periodo seco tienen una mayor velocidad de presentación de celo y mayor posibilidad de quedar preñadas nuevamente para una próxima gestación. Y esta muy marcada es la condición corporal de las vacas del tipo de condición corporal de las vacas que no deseamos, de las vacas que tienen problemas. Esto es un grupo de vacas que fueron descartadas hace un par de años en una de las explotaciones que tengo la posibilidad de asistir. Las vacas se nos acomodaron muy bien para esta fotografía y aprovechamos para tomarla. Estas son las vacas que después de realizar la evaluación de su periodo de monta, quedaron en menor condición corporal, con menor peso al destete
y vacas que venían fallando en la parte reproductiva, con unos intervalos entre partos más amplios. Observen ustedes una condición corporal muy baja, una talla más bien de mediana hacia alta. Estas son vacas que para quienes medimos y estamos en sintonía con este tipo de selección, hemos ido desechando de los datos independientemente su edad, independiente de su genética, independiente de quién sea el padre, madre, su relación con animales sobresalientes. Son vacas que por su condición corporal y por sus índices van teniendo que salir del hato siempre y cuando usted lleve pues un buen sistema de registro. Entramos entonces en la última parte, que es la parte del dimorfismo sexual y que es tal vez, digamos, cuando uno lo define, suena a veces un poco tonto, de la forma, dependiendo obviamente de la forma que uno lo exprese, pero que es de una importancia vital, y es que el toro se debe ver como toro, se debe ver masculino, y la vaca como vaca se debe ver femenina. Se expresa muy bien ahí en esa fotografía de la izquierda, observen ustedes las características tan diferentes y tan marcadas del macho en relación a la hembra, y en una parte muy importante en donde se marca esto es en el tipo de musculatura que presenta el animal, que es lo que quise expresar con la fotografía de la derecha. Observen ustedes la diferencia de amplitud de la cadera del toro versus la vaca. El toro de una cadera no estrecho de cadera, no hay que malentender esto de ir a los extremos, sino de una cadera más normal o de menos amplitud, como es lo normal en los machos, y para la hembra, que está a la derecha, una cadera mucho más amplia. Y observen la diferencia de musculatura. El macho que está a la izquierda, una musculatura más profunda, pero sobre todo más redonda, más amplia en la parte media de la pierna, mientras que en la hembra es una musculatura un poco más plana y una musculatura de muy buena profundidad. Entonces, son puntos importantes para mirar esta diferencia. Otro punto importante y que es evidente y es el que más se marca o el que primero normalmente observamos es en las cabezas de los animales. Esta masculinidad que se marque muy bien ahí en los machos. Ahí vemos las cabezas de estos 3 toros inicialmente. Y podemos comparar con otros 3 toros que utilicé pues realmente para ver las diferencias. Observen ustedes la diferencia. Machos de la misma raza, cómo nos expresan sus condiciones de masculinidad y sus condiciones hormonales de forma muy marcada y muy diferente. Igualmente para las hembras, estas condiciones de feminidad, cuellos largos y muy limpios y vacas que sean con una angulación marcada, que las vacas crezcan desde adelante hacia atrás y con una angulación que vaya muy apropiado con una cuña, como solemos también llamarlo, expresarlo en una cuña que vaya abriéndose o en un ángulo que vaya abriéndose desde adelante hacia atrás, en donde nos vaya la vaca siendo más liviana adelante, más limpia a nivel de su cuello y de su pecho, y se vaya ampliando a nivel que va pasando el tercio medio y llegue al posterior. Hay otra vaca en unas condiciones también muy diferentes, digamos condiciones climáticas muy diferentes, pero con condiciones y digamos morfología muy similar. Y esta imagen, que pues es una imagen que ya tiene muchos años, pero que yo creo que marca muy bien la diferencia entre las 2 vacas de arriba, vacas con tendencia a desbalances hormonales, vacas subfértiles o infértiles contra las vacas fértiles y más productivas que se observan en la parte de abajo. Igualmente en los toros, esta característica de masculinidad y de fortaleza y de gran profundidad, y miren cómo esas características nos marcan los índices. Yo los puse aquí como los indiscutibles en este momento, porque además de ser unos toros que nos marcan esa gran profundidad y esa gran potencia y ese gran volumen, son toros que en sus índices son muy sobresalientes. Aquí el toro de la ganadería García Bajo, el toro Boris, que es toro líder en peso al destete, peso a los 12 meses, peso a los 18 meses, habilidad materna e índice general de toro. Yo creo que un toro hoy en día indiscutible por sus índices, y miren ustedes la conformación, miren la fortaleza de la estructura, pero por sobre todo volvamos a mirar la gran capacidad del toro, miren la línea del corazón, las costillas, el volumen que nos expresa este toro.
Y otro toro ya de la raza Brahman roja también que lo podríamos determinar por lo menos hasta hoy como otro de los indiscutibles. Un toro líder en peso a los 12 meses, peso a los 18 meses, habilidad materna a los 4 meses, índice general del toro y área de ojo del lomo, en donde vemos que sí se pueden combinar los índices de producción de leche con los índices de musculatura. Este toro es líder en los dos índices de habilidad materna que tiene la evaluación genética hoy en Colombia y es líder también en área de ojo de lomo, un toro con unos números impresionantes también. Este es el toro Remedy, toro de las haciendas Francia y Lusitania. Y miren que estas tendencias, entonces, de todas estas características que hemos hablado, no son solamente para la raza Brahman o para las razas cebuinas. Razas como los sistemas de producción de leche, miren cómo las tendencias han ido a ir reemplazando, no todas, pero parcialmente, a razas como la Holstein, que son unas razas de gran tamaño y grandes demandantes de alimento, por unas razas que sean un poco más eficientes y que sean buenas productoras también, como por ejemplo en este caso la raza Jersey. Para nuestro medio, por ejemplo, hoy la raza Jersey creo que ha tenido un gran avance y es muy común hoy, a diferencia de años atrás, encontrar unas explotaciones muy importantes, no solamente de producción de ganados puros de esta raza, sino que la raza también ha entrado en el trópico bajo muy fuerte en la parte de cruzamientos, con ganados Gir, con ganados Buserá, con ganados Brahman, para ser trabajadas dentro de esas explotaciones lecheras del trópico bajo. Igualmente razas, por ejemplo, como el Nelore, que lo vemos acá muy cerca y muy fuerte en Brasil y que ya tenemos algunos criadores de las razas haciendo trabajos importantes sobre todo en la parte de los llanos orientales de nuestro país. Vemos también la tendencia y la diferencia que encontramos hoy en los reproductores, estos reproductores de la raza Nelore y en el tipo general de la raza. Lo que encontrábamos antes eran unos ganados de gran talla, de mucha longitud, pero un ganado con mucho menos capacidad de lo que hoy logramos encontrar. Miren, por ejemplo, el toro de la derecha, lo diferente de la conformación, un toro un poco más corto, pero de un gran volumen corporal, es una raza que antes no lo mostraba. Entonces, miren que esa tendencia a bajar la talla, a buscar más capacidad corporal y a buscar más eficiencia de pastoreo, más animales por unidad de área y mejores índices, no es solamente de la raza Brahman o no es solamente una idea nuestra como técnicos o como colegio de jueces, sino que yo creo que es una tendencia a nivel mundial. Incluso las razas, por ejemplo, como la raza Holstein, hay que anotarla. En las conferencias del doctor Juan Pablo también nos lo mostró y en los resultados de las exposiciones, una raza que ha venido bajando la talla un poco y haciendo unos ganados, buscando siempre más eficiencia desde la parte económica y productiva. La raza Aberdeen Angus, ni se diga, es una raza con una cantidad de números y una raza con unas evaluaciones impresionantes en los Estados Unidos, en Argentina. Y este ejemplo me pareció muy bueno, vamos a pasar rápidamente por él sin traducir todo lo que dice. Es que en un rancho que produce cantidad de forraje suficiente para tener 71 cabezas de ganado de 1.400 libras, se pueden tener 100 cabezas de ganado de 1.000 libras. Lo que se refiere es que con vacas más pequeñas, más moderadas de peso, en vez de tener 71 vacas, puede pasar en el mismo espacio a tener 100 vacas. Y esto visto en términos económicos es que las 100 vacas en peso al destete le entregan a usted $19.362 más que las 71 vacas de tamaño alto en peso al destete. Estos son cálculos hechos por la Asociación Angus americana. Entonces miren cómo en muchas razas encontramos esa tendencia a ir hacia ganados más moderados, no enanos, no ir al extremo, pero sí a moderar la talla. Encontramos en esta raza como la Angus estas tendencias del Angus low line, un ganado Angus para pastoreo y para condiciones más difíciles. Y finalmente lo que vamos buscando todos, que es la vaca ideal. ¿Y cuál es? La vaca que nos produzca mayor cantidad de dinero. La vaca que económicamente nos funcione mejor. Yo diría que la vaca ideal, pintarla o delinearla no es tan sencillo y puede uno incurrir en equivocaciones. Yo creo que la vaca
desde la parte económica nos pinta y nos indica mejor cuál es el ideal. En resumen, entonces, y ya para concluir, conclusiones de esto, que queremos resaltar entonces para nuestros ganados: gran capacidad corporal, talla media, dimorfismo sexual, lo vemos muy marcado entre machos y hembras, que los machos sean muy masculinos y las vacas muy femeninas para que hormonalmente y reproductivamente funcionen muy bien, y tener cada vez las vacas más gordas, que las vacas tengan buena capacidad corporal, buena media. Y les dejo como inquietud, y que puede ser también para una próxima ocasión, y que ojalá ustedes nos manifiesten si estarían de acuerdo y se les interesa, porque hay personas aquí que manejan muy bien este tema y tienen experiencia, la utilización de la estación de monta. Para nuestras condiciones climáticas hoy y de manejo, creo que la implementación de las estaciones de monta nos sirve muchísimo. Es una herramienta que la tenemos ahí, no la hemos utilizado masivamente, pero es importante. Y herramientas para seguir puliendo cada vez más y trabajando más en nuestra apreciación visual. Utilizar cada vez más la evaluación genética, que tenemos esa herramienta importantísima que nos ofrece hoy la Asociación CEBU. Creo que es una herramienta que la debemos mantener ahí como de primera mano. Es importantísima realmente el tener, y es una gran oportunidad de mejorar nuestros procesos de evaluación y de mejoramiento el tener esta herramienta. La parte genómica que empieza a llegar a nuestra raza y a nuestro país, y esperamos pues hacer un uso ojalá cada vez mayor de ella y tener más acceso. Algo de epigenética, que también podría ser otro tema interesante para hablar, y sobre todo definir muy bien nuestro criterio, que nuestro criterio no esté jugando ahí al vaivén de las modas, de la información, de los catálogos. Tener un criterio muy claro en lo que debemos hacer, en la raza que debemos manejar, en cómo se maneja, para obtener cada vez mejores resultados. Yo creo que por ahí entonces terminamos. Muchísimas gracias a todos. Sería entonces por ahora el final de la presentación.